El Coliseo, Roma. El esquema de la falsificación más brillante e insidiosa que el mundo haya visto jamás se originó en esta ciudad, hace casi 2000 años. Los restos están por todos lados, si se sabe dónde mirar. El producto original, si se quiere, se inició con Jesús, que vivió en las afueras del Imperio Romano, a 2000 kilómetros hacia allá. El mensaje de Jesús y su iglesia original fue absolutamente alucinante. Se extendió por todo el imperio como la pólvora. Se decía que los seguidores de Jesús habían puesto al mundo patas arriba. Las enseñanzas de Jesús no cambiaron hasta que el cristianismo llegó aquí, a Roma. Caesar's Palace, el Foro. En muchos sentidos, Roma era como Las Vegas. Era una ciudad de excesos, una ciudad de entretenimiento e indulgencia. Un lugar difícil para sobrevivir si ibas en contra de la multitud. Cuando los cristianos llegaron a Roma, sobresalían por sus testimonios. El mensaje que enseñaban era diferente. Era un mensaje de gracia intachable. Afirmaban que Jesús, que había sido crucificado y regresado a la vida, era el único camino a la salvación. Se dice que cuando Roma ardió en el año 64, el emperador Nerón fue el culpable. Sin embargo, él culpó a los cristianos. Muchos fueron arrojados a los leones, crucificados y quemados. Era peligroso ser cristiano en Roma, pero aún era más peligroso ser judío. Eran vistos como el grupo más perjudicial en el imperio. Los romanos equipararon a los cristianos con los judíos. Después de todo, Jesús era judío. La Biblia fue escrita por judíos. Sus líderes eran judíos y mantenían el mismo día de adoración. El problema era claro. Si hacen las mismas cosas, deben ser la misma gente, ¿cierto? El tiempo pasó. Bajo la ola de persecución, los cristianos de Roma comenzaron a suavizar su mensaje. ¿De qué sirve morir por lo que se cree si se puede seguir con vida y hacer el bien? También encontraron una manera de distinguirse de los judíos. Una de las señales de ser judío era la adoración del sábado. Los judíos no trabajaban el sábado. Era el día de reposo, iban a sus sinagogas. Los cristianos de Roma dijeron: ¿qué mejor manera de diferenciarnos de los judíos que reunirnos un día diferente? Fontana di Trevi, Roma. Pronto los cristianos de Roma estaban guardando el sábado y el domingo. Pero los cristianos en Jerusalén, Corinto, Milán, aún adoraban exclusivamente el sábado. Cuando viajaban a Roma, muchos se acomodaban a la práctica de los cristianos romanos. Como dijo Ambrosio, obispo de Milán, y estoy seguro que han oído este refrán: a donde fueres, haz lo que vieres. Los colores unidos de Benetton.
En el siglo I, el Imperio Romano tenía muchos dioses y religiones. Pero el dios más importante era Sol Invictus, el dios del sol. Constantino aparece a principios del 300. Se lo considera el primer emperador romano cristiano. Este arco conmemora su gobierno. Constantino tuvo un problema. Tenía a los paganos a la izquierda adorando al sol y a los cristianos a la derecha adorando a Dios. Estaba atrapado en el medio tratando de unirlos. ¿Qué haría Constantino con estos dos polos opuestos? Bueno, tenía un plan. Constantino decidió poner orden en el caos de la adoración y unir a todos bajo un mismo dios. Los adoradores del dios Sol ya habían elegido un día, los domingos, y muchos cristianos habían tomado el domingo como un segundo día de adoración para distanciarse de los judíos. Los Pasos Españoles, Roma. Así que como político supremo, Constantino vio la oportunidad de unir a ambas facciones el domingo. Introdujo un edicto que hacía del domingo un día de fiesta oficial. El beneficio para los cristianos era liberarse de la persecución. Todo lo que tenían que hacer era guardar los domingos. Para endulzar el acuerdo, él se convirtió al cristianismo. Ofreció el poder del Imperio Romano para evangelizar al mundo. Los cristianos solo tenían que estar de acuerdo en transferir su día bíblico de adoración al día del sol. Constantino unió a todos, más allá de las creencias de cada uno, en un mismo día. Centímetro a centímetro, el mensaje original de Jesús que cambiaría al mundo fue reemplazado por un mensaje aceptable y políticamente correcto. El cristianismo era en ese entonces la religión oficial. Los templos paganos se convirtieron en iglesias. Los festivales paganos se aprovecharon de las fiestas cristianas. Incluso se tomó como santos cristianos a las estatuas de dioses paganos. Durante siglos, millones de peregrinos devotos se han acercado a besar los pies de la estatua de San Pedro. Sus dedos prácticamente fueron desgastados. ¿Pero es realmente una estatua de Pedro? Para saberlo, iremos 7 kilómetros al noreste de donde estamos ahora. Este es el lugar de origen de la estatua de Pedro. Aquí es donde estaba, la Basílica de Santa María de los Mártires. Excepto que no siempre fue una iglesia. Originalmente era un panteón, un templo dedicado a todos los dioses: Neptuno, Plutón, Apolo, Marte y muchos más. En el 609 después de Cristo, el emperador Fergus dio este templo al Papa Bonifacio IV, quien lo convirtió en una iglesia. El dios de piedra fue simplemente reconsagrado y rebautizado como héroe cristiano. Estos dioses están en el Museo del Vaticano, pero la mayor estatua de todas, el ídolo del dios Júpiter, se convirtió en San Pedro. Hoy en día es difícil saber qué pertenece al verdadero cristianismo y qué no.